Hola a todos y bienvenidos al nodo número 4, simposio número 6. Me llamo Javier Antonio Nisa Ávila, soy licenciado en Derecho, con máster en Derecho de la Unión Europea y estoy especializado en Derecho en Inteligencia Artificial, Tecnologías Avanzadas y Lingüística. En este caso, la ponencia que vengo a realizar hoy se titula Estudio antropológico jurídico comparado de la figura femenina en el digesto y el derecho coránico. Actualmente, en la sociedad que vivimos, tanto la mujer como el hombre, desde un punto de vista jurídico, gozan de los mismos números de derechos en cualquier estado democrático del mundo. No existe ninguna diferencia ni ninguna discriminación desde un punto de vista jurídico respecto a la figura de ambos derivada de sexo. O en principio, como ahora vamos a ver, quizás haya algunas pequeñas discriminaciones o matices dependiendo de características preeminentemente biológicas. Concretamente, a lo largo del tiempo, la figura de la mujer desde un punto de vista antropológico y social ha sido estudiado por el derecho y reflejado en él mismo, ¿no? Al igual que la figura del hombre. El derecho se ha configurado como la principal vía de arquitectura social a través de la cual se ha realizado y construido lo que serían las diferentes polis que luego evolucionaron en los países actuales, y a través del cual el derecho ha constituido la democracia y ha estructurado y protegido a la sociedad con sus normas. Concretamente, vamos a realizar un estudio comparando desde un punto de vista jurídico cómo el derecho trata a la mujer desde su origen más primigenio. El origen primigenio tenemos que irnos a la primera codificación, que en este caso es el digesto, y a realizar la comparación con la codificación equivalente en otra parte del mundo, que era la zona del mundo árabe con el Corán, puesto que tanto el digesto como el Corán exclusivamente regulan cuestiones o derechos de la mujer y obligaciones en el ámbito vinculado exclusivamente al derecho de familias. Por lo que vamos a estudiar de qué forma recogía la mujer en aquella época jurídicamente su estatus social. A su vez, vamos a ver cómo evoluciona a lo largo de la historia esta evolución en ese aspecto concreto del derecho y cómo se ha recogido socialmente eso. Por ello, los objetivos del presente ponencial, del presente trabajo de investigación son, en primer lugar, estudiar de forma comparativa la figura de la mujer en el digesto y en el derecho coránico, en el Corán, en este caso concretamente, y de qué forma se ha recogido a la mujer, la figura de la mujer, de un punto de vista social, cómo lo ha reflejado el derecho a esa protección. Posteriormente vamos a ver qué se ha conservado o no hasta la actualidad y cómo ha evolucionado esa protección en esos códices primigenios hasta los actuales códices legislativos, para posteriormente ver cuáles son las conclusiones que obtenemos y qué es lo que ha sucedido o qué es lo que ha pasado respecto a la posible problemática, en este caso que nos encontramos, derivada del tratamiento de la mujer en ese aspecto. Para ello hemos utilizado una metodología jurídico-antropológica inductivo-comprensiva, mediante la cual se han realizado los estudios comparativos del derecho respecto al tratamiento social. En primer lugar, tenemos que situarnos en el tiempo, de forma en la temporalidad, ¿no? La línea del tiempo en la que vamos a extraer los puntos por los que vamos a empezar a realizar nuestro análisis. Estamos hablando en este caso del digesto. El primer digesto se empezó a codificar en torno al año 530 después de Cristo, pero realmente se publicó en el entorno jurídico el Pandectas Florentineae en el siglo VII, ¿vale? En este caso a principios del siglo VII, finales del sexto, en torno a 570-600. A partir de ahí empiezan realmente a estar ya pues diferentes modificaciones que va sufriendo el digesto, realmente ya el códice en sí considerado como el gran códice, el primer gran códice de la historia del derecho.
Posteriormente, más que bien dicho coetáneamente, surgió el Corán, que surgió en el siglo VII, que eran las revelaciones, no olvidemos, de Mahoma, que nació en el siglo VI. Situémonos temporalmente concretamente. A finales del siglo VI, realmente se publica el Corán. A finales del siglo VI nace el profeta. El profeta nace en el año 570. El digesto surge en los últimos del perfecto. El digesto de las últimas versiones en torno al 570-580. Más o menos son coetáneos de forma contemporánea. ¿Qué vamos a estudiar concretamente en estos dos textos para poder ver la evolución jurídico-antropológica de la mujer? Pero vamos a analizar realmente lo único que se recogía respecto a la mujer en las dos codificaciones. Cuando la mujer se queda huérfana, cuando la mujer enviuda y cuando la mujer se separa de su marido. Empezando por el tema de la orfandad, prácticamente los dos son muy similares. En los dos textos se recogen situaciones similares respecto a la condición social que tenían, ¿no? Independientemente del estatus social en el que andaran o en el que estuvieran ellas, a las dos se les realiza el mismo tratamiento, tanto en el derecho coránico como en el digesto. La única diferencia quizás en este caso es que evidentemente los dos siempre tienen que estar bajo la supervisión de un hombre, en este caso del pater familias, en el caso del digesto, hasta que ella pase en manos de otro pater familias, que en este caso sería su marido, y en el derecho coránico, sin embargo, estará bajo la tutela del padre hasta que ella tenga independencia económica del mismo, y en el cual dejará estar bajo su tutela, exceptuando para el casamiento, que tendrá que ser el padre el que le otorgue la bendición, en este caso la autorización. Pero en estos aspectos tiene total libertad. En ese caso, en el derecho coránico, tiene la mujer, estamos hablando en el siglo VII, tenía más libertad de movimiento que respecto en el digesto, lo que sería toda la zona cristiana. Si acudimos en este caso a la cuestión del divorcio, antes de pasar al tema de la viudez, en el caso del divorcio, realmente el digesto únicamente indica que no debe de quedar no debe quedar únicamente la divorciada en una situación precaria e impide el dilapidamiento por parte del exmarido del patrimonio que pueda tener la mujer, ¿no? Sin embargo, en el caso del Corán es diferente. En el Corán, dependiendo de los años que haya estado casado con esa mujer, y también dependiendo de si tiene o no tiene hijos, pero pongamos el caso de que una mujer que no tiene hijos y se divorcia de su marido, el Corán establece una pensión de compensación durante un tiempo. Establece el hecho de la pensión compensatoria por el tiempo que ha estado cuidando de la familia de su marido. Eso, la verdad, es un aspecto social muy avanzado. O sea, la verdad, la mentalidad de la época en la que estaba estructurada la sociedad y de qué forma se traspasaba esa estructura humana al Corán para usarlo como trampolín vertebrador social, es bastante curioso, ¿vale? Porque tengamos en cuenta que el Corán tiene una parte muy específica del derecho de familias en la que arquitectura todo este tema. Centrándonos en el aspecto de la viudez, que es la más sabrosa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los dos son muy similares, pero hay que diferenciar dos aspectos: viuda que se queda embarazada, que está embarazada, y viuda que no está embarazada. Respecto a la viuda que está embarazada, si era público y notorio que estaba embarazada de forma previa al fallecimiento del marido, en ambos textos, tanto en digesto como en derecho coránico, Corán, sí indicaba que tenía que establecerse una serie de controles a través de una serie de personas que supervisaran si realmente la viuda estaba embarazada y que realmente diera a luz un niño
que ese niño estuviera vivo y que realmente fuera del padre. Tenían que comprobar que no tuviera relaciones con ningún otro hombre durante el embarazo, que realmente ya estaba diciendo la verdad. En fin, se cuestionaba gran parte de la figura de la mujer y se sometía a una constante supervisión muy agobiante en ambos textos, en los dos casos. También en el caso de la viuda que se quedaba, decía que se había quedado embarazada, pero que no era público y notorio que estaba embarazada de forma previa a cuando el marido falleció. En ambos textos se establecen unos plazos respecto a los cuales, si la mujer se demuestra que estaba embarazada, automáticamente se asigna ese niño, futuro futuro hijo, a ese hombre que ha fallecido. Y si se pasa ese plazo, no se asignaba. Los plazos son prácticamente idénticos. Estamos hablando que hay una diferencia, creo que eran de 18 días respecto a uno y respecto a otro. En uno se daba un plazo más laxo y en otro se daba un plazo más breve. En el caso del Corán se ampliaba el plazo respecto a que la mujer podía probar que estaba embarazada, y en el caso del digesto era algo más restrictivo respecto al anterior. Y lo sorprendente realmente es el caso de la viuda que ni está embarazada, ni dice que va a estar embarazada, pero que realmente quiere casarse con otro hombre. Se establece un periodo en el cual ella no se puede casar, porque si se casa y por casualidad se embaraza, no va a poder, si ella cree que realmente el niño no es del nuevo marido, sino es del anterior, no va a poder decir que es del anterior porque se ha casado antes de un tiempo establecido. Entonces, para que eso no suceda, se le prohíbe casarse antes de cierto tiempo, porque si no perderá ese derecho. Y para ello también, evidentemente, tiene que estar supervisado de forma paterna. ¿Qué ha sucedido con todo esto? ¿Qué ha sucedido con toda esta amalgama de cosas, ¿no? Respecto a la orfandad, evidentemente, eso está muy superado, ¿no? Respecto a la cuestión del divorcio, el divorcio está evolucionado mucho, y el derecho coránico también, pero el derecho coránico partió de una premisa que no tenía el derecho que se recogía en el digesto. Pero ¿qué ha pasado con el tema de la viuda encinta y de la viuda que se queda embarazada? Bueno, pues sorprendentemente el derecho coránico, el derecho actual en el mundo árabe, que no se rige por el derecho coránico, evidentemente, se rige por un derecho codificado puro y duro, es ligeramente o bastante más progresivo y progresista desde un punto de vista jurídico y antropológico que el derecho actual, por ejemplo, civil español. Tenemos que tener en cuenta que en el derecho civil español actual todavía se contempla la supervisión que hablábamos de la viuda encinta. Se tiene que comprobar que realmente la mujer esté embarazada, se tiene que comprobar realmente que vaya a dar a luz, tiene que haber personas que acrediten que ese niño ha nacido, que realmente ella no ha mentido, que realmente ella está embarazada y no está engañando, tiene que hacer comprobaciones durante el tiempo que realmente ella sigue estando embarazada y que no ha abortado, que no está teniendo relaciones con otro hombre y que no ha tenido anteriormente. Eso a día de hoy evidentemente no se ejecuta jurídicamente, pero sí se recoge jurídicamente, es decir, eso sí está en vigor actualmente, aunque su desuso sea evidentemente extremo, pero está vigente, que es lo sorprendente. Al igual que también está vigente en el derecho civil actual en nuestro país, el hecho de la viuda que no se queda embarazada y que se quiere casar con otro hombre, la cual tiene que esperar 10 meses para poder casarse con otra persona, para que evidentemente no haya dicotomías o problemáticas respecto a si está embarazada o no está embarazada. Por lo cual realmente sorprende. ¿Qué nos encontramos respecto a todo esto? ¿Qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pues realmente sorprende desde un punto de vista jurídico y antropológico y social, que a día de hoy todavía a la mujer se le tenga que someter, en este caso en el derecho, porque no solo se recoge esto en España, se recoge en más países del derecho europeo, que se le tenga que someter a esta violencia psíquica, esa agresión íntima, no de si realmente es o no es hijo del que está diciendo, si realmente está o no está embarazada, si realmente está mintiendo, cuando con la tecnología que tenemos es tan sencillo como que cuando nazca ese hijo se haga una prueba de ADN y se compruebe. O sea, realmente que todavía sigan estando vigentes
preceptos con tremendo carga social tan restrictiva respecto a la mujer es algo más que increíble. Por ello vemos que realmente desde el siglo VI, VII a día de hoy, en ambas zonas se ha mantenido parte de lo que realmente se reguló, pero solo sucedido en el ámbito femenino. En el masculino ha evolucionado tantísimo que prácticamente no hay nada, absolutamente nada de lo que había en el digesto y que existe ahora, pero en cambio sí sucede en el ámbito femenino. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, sugerencia, cualquier cosa que tengáis me lo comentáis y yo responderé con mucho gusto. Muchas gracias y seguimos en Nodos.